La inflación está para quedarse. En los últimos días, las noticias que más han llamado la atención es que parece que por fin se está viendo que la inflación, que se supone que iba a desaparecer de forma transitoria, ya sí que sí se está quedando y no se va a ninguna parte. Esto está haciendo que las previsiones económicas generales no pinten bien y vuelvan a apuntar a una recesión que esta vez irá probablemente más despacio, pero puede ser mucho más dolorosa. En este vídeo vamos a ver cuál es la situación actual económica, cómo afecta a la economía de los países, cómo afecta a la bolsa y cómo afecta a las criptomonedas, que por un lado tienen malas noticias aquí, pero buenas noticias en China, para ver cuál es la situación económica global y cómo te puede afectar. Pero antes de empezar, te quiero pedir como siempre que si te gusta el vídeo, le pegues un pedazo de like. Si quieres más vídeos como este, siempre te puedes suscribir, y si te quedas con cualquier duda durante el vídeo, no dudes en dejarla en los comentarios. Y ya, con todo eso dicho, nada más que decir que si quieres material de minería, tenéis nuestra tienda en la descripción, y vamos a empezar. Como digo, los resultados vienen diciendo que la inflación está para quedarse. Como muchos sabéis, durante el año 2022 uno de los puntos más importantes, de los hot topics que hubo a nivel financiero, fue el tema de la inflación. Cada vez las cosas cuestan más y esto lo nota cualquier persona. Si estás viendo este vídeo, es muy probable que hayas visto que este año las cosas cuestan más y te cuesta más comprarlas. Y eso es simplemente porque en 2020 estuvimos imprimiendo billetes y al final eso generó inflación. Es imposible que no genere inflación. ¿Cuál es el problema? Que según los gobiernos centrales, en esta inflación en principio iba a subir y luego iba a bajar. Iba a ser lo que se dice una inflación temporal. Y eso es lo que parecía inicialmente. De hecho, si nos vamos al gráfico del IPC en Estados Unidos, que es el índice de precios al consumo, podemos ver que inicialmente, ya digo, después de 2020 se empezó a disparar. En 2022 llegó a estar incluso en el 9,1%, pero luego empezó a bajar de forma muy pronunciada y enseguida, en unos pocos meses, estaba ya en el 6%. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora mismo en enero, ¿vale? Entre diciembre y enero sigue en el 6,4%. ¿Vale? Y todo lo que se ha visto en febrero apunta a que se va a quedar igual alrededor del 6, es decir, no está bajando la inflación. En el caso de España, por ejemplo, se ve de forma más pronunciada, porque recordad que uno de los componentes principales para la inflación, en el caso del IPC, es el tema del coste del transporte y de la energía, que al final afecta a todo, ¿vale? Si yo quiero llevar manzanas, voy a comprar gasolina y esa gasolina va a subir de precio si seguimos estando en guerra en Ucrania. Entonces, en Europa afecta mucho más, ¿vale? En España llegamos a un máximo del 10,8% de inflación en el IPC y ahora, después de bajar muy rápidamente hasta el 5,7%, ha vuelto a subir y está en un 6,1%, y esto no pinta a que vaya a cambiar en ningún momento cercano. Ya sabemos que la estrategia de los gobiernos para bajar la inflación por lo general ha sido subir los tipos de interés, y hemos visto cómo Estados Unidos durante el último año ha subido los tipos de interés a ritmos que no se habían visto desde hace muchísimo tiempo, hasta un 4,75%, y parecía que ya iban a mantener la calma. Lo que habían dicho en diciembre es que probablemente fuesen a subir de una forma más tranquila, porque la economía ya empieza a sufrir estos tipos de interés, y es que están subiendo bastante fuerte. Podemos ver en este gráfico que tenemos aquí que es que, vamos, no habían subido los tipos tan fuertemente desde el año 2007, e incluso antes normalmente los subían de forma más escalonada. Ha sido una subida de la inflación muy rápida y se está notando en la economía. Es más, Estados Unidos, ya sabéis que en 2022 técnicamente entró en recesión porque no creció, pero es que hay un índice americano que se llama el United States Philadelphia Fed Manufacturing Index, que mide un poco las manufacturas o el índice manufacturero, es decir, cuánto están produciendo las fábricas, por así decirlo, a nivel corto, vamos, en cortito, significa cuánto están manufacturando las fábricas y si están creando de más o están creando de menos. Resulta que este índice, si están creando de más, o estamos en un proceso de creación, por así decirlo, estaría sobre el 0, es decir, la economía está creciendo, simple y llanamente. Sin embargo, ahora mismo estamos en menos 24. En el 100% de las ocasiones que ha estado el índice por debajo del punto en el que estamos actual, o en el punto en el que estamos actual, o estaba ya en recesión, o entró en recesión en los próximos 6 meses. Con lo cual, bien, los índices no pintan y no mejoran. El GDP sigue más o menos y la situación sigue sin ser buena. ¿Por qué? Porque, como digo, los tipos de interés se han subido. Esto hace que la situación económica sea mucho más dura. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos, que les encanta sacar, deuda, a ellos les encanta, ¿vale? Vemos que en el año 2020, cuando se imprimieron billetes, hubo una tasa de personal saving rates que estaba en el 33. Esto significa que la gente estaba ahorrando muchísimo, ¿vale? Que tenía mucho dinero que habían ahorrado durante esta época que estábamos en casa y no se podía gastar. ¿Qué ocurre? Después vino el desmadre y ahora mismo están en una tasa
baja del 2,7. Bueno, de hecho miento, ahora está en un 4, que ha subido un poquito, que es prácticamente los mismos niveles que estaba en 2007. Es decir, la gente no ha ahorrado absolutamente nada, se lo están gastando todo. Lo normal sería pues, que estuviese en un 7, en un 8, como podéis ver en la gráfica, estamos en uno de los puntos mínimos. Es decir, la gente no está ahorrando. ¿Y por qué no ahorran? Porque tienen cada vez más deudas. Y aquí tenemos las consumer loans, que es lo típico americano de sacarte un poquito de dinero a crédito. Como podéis ver, en 2020 las deudas bajaron, hubo menos, obviamente, ¿vale? Pero luego no han hecho más que subir, y es que desde 2008 están disparadas, que es un serio problema. O sea, ya no es solo que tenemos que el Estado está súper endeudado, sino que vamos a las personales y mirad, es que desde 2020 ya estamos en trayectoria otra vez, siguen subiendo en Estados Unidos y a unos tipos de interés que son altísimos, ¿vale? Tened en cuenta que las tarjetas de crédito en Estados Unidos, el tipo de interés medio, que lo pone aquí Alf de Twitter, es de un 19%. O sea, es un tipo de interés altísimo. En Europa, sin embargo, estamos un poco por el otro lado. El problema en Europa es que no lo han subido demasiado. Y aquí os voy a poner una imagen que me parece muy interesante. Y es esta de aquí. Aquí podemos ver los tipos de interés en Europa, ¿vale? Comparado con los de Estados Unidos. Estados Unidos están ya en un 4,7, en Europa siguen en cerca de un 3. La superinflación o supercore inflation, como la llaman los americanos, que es básicamente la inflación sin el transporte y sin la energía y sin las casas, sin la alimentación, la energía y el housing, sigue estando por encima de los tipos de interés. Es decir, hay más inflación que tipos de interés. Hasta que no suba los tipos de interés por encima de la inflación, no va a desaparecer esa inflación. Es muy difícil, por lo menos, sobre todo si sigues teniendo una situación como la de Ucrania, que hace que todo valga más de por sí. O sea, es imposible reducir la inflación si tu gas cuesta 2 veces más de lo que costaba el año pasado y sigue valiendo 2 veces más porque no se arregla la situación. Y que es el mayor problema que tiene Europa ahora mismo. Pero es que luego, por otro lado, el coste para las empresas sí que ha subido. Entonces es como que no han subido suficiente los tipos, pero ya han subido demasiado. De hecho, los bonos corporativos, que es básicamente cuánto le cuesta a las empresas sacar dinero o pedir dinero prestado en forma de bonos, ¿vale? Que suele ser más barato que pedirlo en banco, ahora está en un 7,8%. Esto significa que antes había empresas, como dice también aquí Alf en Twitter, las famosas zombie companies, que son empresas que realmente están muertas, ¿vale? Están esperando a que les llueva un milagro o arreglar algo, que bueno, podían pedir prestado dinero los mismos 5 o 6 años y claro, como eran unos tipos de interés más o menos bajo, del 3 o el 4%, pues seguían funcionando a ver si pasaba algo y se salvaban. Ahora mismo esas empresas van a colapsar enseguida, porque un 7% es mucho lo que están pagando cada año y eso de forma compounding, porque como funciona esto, esas empresas van a colapsar. Entonces, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que Europa está en una situación muy dura y muy difícil. Sí, en los últimos meses del año estábamos muy contentos porque el IPC bajaba, que es lo que tenía que hacer, y parecía que Estados Unidos iba a dejar de subir los tipos de interés. Europa, como digo, tenía que llegar porque va por detrás, pero Estados Unidos iba a dejar de subir los tipos de interés. Bueno, si vemos ya las últimas encuestas, los tipos de interés es muy probable que suban hasta el 6% casi y que se mantengan, que eso para la economía en general no son buenas noticias. ¿Qué significa esto? Uno, que la inflación, al mantenerse alta hasta que no se ataque de forma agresiva con los tipos de interés, no va a bajar del todo, es decir, va a llegar a un nivel como está ahora, en el 5, pero es que no se puede mantener en el 5, porque si se mantiene en el 5, estamos en una inflación bastante alta, que sí, en los países en desarrollo puede funcionar, pero en monedas como el euro, como el dólar, es difícil porque la situación económica no es buena. Entonces la situación se está poniendo difícil, los ahorros están bajos y claro, es una situación en la cual como se rompa algo, te pillan bragas, porque no hay ahorros, porque hay muchísima deuda y porque te suben los tipos de interés. Y pasa lo que pasó en 2007. ¿Qué ocurre? Por otro lado, al otro lado del charco pasa lo que pasó en 2007. Y es que China está todo al contrario. China, como podéis ver, tenía algo de inflación en el año 2020 y después del COVID están en un 2%. China no tiene nada de inflación. ¿Qué puede ocurrir? China está empezando a funcionar, está empezando a trabajar. De hecho, algo muy curioso que se está viendo en el precio de Bitcoin, por ejemplo, y las criptomonedas, es que está entrando mucho capital chino. Están regularizando cosas, están haciendo cosas en Hong Kong, por ejemplo, y pues pinta bien la cosa. Pero ¿qué ocurre? Que claro, sí, Bitcoin está subiendo, pero la mayor parte de las veces sube durante las horas de China y baja durante las horas de América. Porque los chinos están comprando y los americanos están vendiendo, que es bastante curioso. Toda la subida que ha habido desde el inicio de 2023, no toda, pero hay gran parte que está ligada a este crecimiento en China. Es decir, parece que en China las cosas pintan bien. Entonces, es muy curioso porque estamos viendo que China va para arriba, pero Estados Unidos va para abajo. Sobre todo lo que es a nivel, ya digo, crediticio, a nivel de calidad del crédito de estos países. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Es un buen momento para invertir? ¿No es un buen momento para invertir? ¿Qué podemos esperar? Lo primero, tenemos reunión de la FED a finales de marzo. ¿Van a subir los tipos de interés? Sí o sí. Probablemente quieran dar una imagen y suban un 0,5% o traten de demostrar eso, que van en serio, ¿no? Porque quieren acabar con esa inflación, que el problema que tiene esa inflación, ya os lo digo, es que no va a terminar hasta que termine la guerra de Ucrania, por lo menos en Europa. En Estados Unidos lo arreglarán, pero en Europa la energía está carísima, es imposible acabar con la inflación si tienes una energía tan cara.
¿vale? Por otro lado, el problema que tienen las criptomonedas es que hay dos cosas golpeándose. No es como el S&P 500 americano que está ahí en un punto que no sabe. No, las criptomonedas es China contra Estados Unidos ahora mismo. A ver quién tiene más pasta. Entonces, parece que los chinos lo están haciendo más fácil. Parece que la situación global en general no está tan mal en otras zonas que también están invirtiendo mucho, como puede ser los Dubái, los Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. Pero, claro, eso colapsa con Estados Unidos. Como vemos, inicialmente el año empezó de lujo, porque las cripto habían caído tanto que es normal que tuviesen en algún momento, pues bueno, esas burbujas de eco que llaman, pero ahora ya se ha quedado estable porque claro, ya las noticias empiezan a ser muy fuertes, las noticias más, bueno, más dolorosas, y pues ya parece que no se sabe si vamos para arriba o para abajo. Desde mi punto de vista, yo ya dije que el año 2023 iba a ser muy choppy, es decir, muy lateral. No tiene pinta de que vaya a haber nada crazy. ¿Puede que lleguemos a 30.000? Perfectamente se puede llegar a 30.000 en Bitcoin, no le veo ningún problema. También puede que baje a 20.000, es que no le veo nada de raro. Es normal, yo creo que este año, como digo, a nivel económico pinta bastante complicado, no pinta fácil. Entonces, no creo que nos vayamos a morir del tirón, como dice la gente, ni que entremos en recesión. Creo que las cosas van a ir más despacito y va a haber dolor despacito, dolor despacito, todo despacito. Entonces, en base a eso, yo creo que vamos a tener un mercado más lateral y por ahora, pues bueno, habrá que ver en marzo qué confirma la Fed, cuando lleguemos al día 20, creo que es la reunión, a ver qué nos dicen. Pero bueno, esta es un poco la situación que tenemos ahora. Está bastante fea la cosa. Os quiero preguntar a vosotros, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que estamos entrando en una recesión real, como se venía diciendo ya hace 2 años y luego parece que no, y luego parece que sí? Bueno, ya sabéis cómo van estas cosas, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? Ponedmelo en los comentarios, que me encanta leeros. Si os ha gustado el vídeo, pegadle un pedazo de like. Y si queréis más vídeos como este, siempre os podéis suscribir. Y ya con eso nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!